Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a reiterar esto que estábamos diciendo. Colgué en el Classroom 4 textos, Marblog, Edward Carr, de Introducción a la Historia, el texto de Pierre Vilar, el del que pedí 5 capítulos de la lectura, y el texto de Peter Burke, que estaba en la bibliografía obligatoria, pero estaba una parte y lo vamos a leer todo, que se llama ¿Qué es la historia del conocimiento? Esos 4 textos se lo tienen que repartir en porciones iguales. A ver, si hay 6 equipos, los 4 textos van a tener que estar y después, bueno, los 2 que sobran elegirán cuál comentar. El trabajo se basa en la lectura, en un análisis grupal con una síntesis de 15 páginas. ¿Cuál es el objeto de las 15 páginas? Que sea una síntesis legible, que le permita al grupo que no leyó el libro tomarla de Classroom y saber qué dice el texto. ¿Vieron? Estudiar en equipo significa esto, aprender a escribir una síntesis de un libro donde esté lo fundamental. Cuestión de que otro, se llama informes, que otra persona que no leyó el libro lee esas 15 páginas y tiene lo fundamental del libro. Bien, eso es lo que le llamo síntesis, ¿sí? Lo que dice el autor, no lo que a usted le parece que dice el autor, lo que dice el autor. Y después, lo novedoso es que ustedes, esto lo vamos a dejar hacia fines de octubre, les voy a dar tiempo, hacia fines de octubre, ustedes van a tener que colgar en el Classroom un video, donde se los ve a ustedes. No pongas cara, Gabriela, no pongas cara. ¿El video de qué se trata? De que este tiempo, 2 años que estuvimos en virtualidad, a ustedes tiene que haber permitido demostrar que aprendieron otros formatos para enseñar y para aprender. Es decir, hacer una reunión o una compilación, una edición de 4 o 5 integrantes de un equipo que hablan de distintos temas y lo editan, o que están juntos y graban un debate, que graban una conversación que resulta explicativa para el que ve ese video. ¿Sí? Digo, una mesa puede ser un modelo o puede ser Hola, profe, simple. buenas tardes. Perdón la hora. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo te va? Bien. ¿Se entiende esto que digo, lo del modelo de grabación? Sí, 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 comprendido. Lo hablamos la vez pasada. A mí me parece muy Sí, interesante porque en sí, general cuando uno estudia en serio, digo, se reúne con un amigo y a veces se reúne a tomar mate, el otro hizo la síntesis, yo le llevo mate, después vamos los dos por el trabajo. No, yo lo que digo es, acá supongan que ustedes se reparten el libro. Entonces se juntan primero y dicen, che, ¿qué dice el texto? Acá dice esto, bueno, vamos a armar la síntesis. Y las interpretaciones que van a tener ustedes, hasta las dudas, es muy bueno que queden en el video. Si alguno de ustedes logra, equipos, alguno de ustedes como equipo logra que esa charla sea fresca, espontánea, que sea explicativa, pero que a la vez marque qué cosas el texto les deja como incógnita, qué sería bueno retomar, me parece que es un avance. Es un avance. Y además les permite también a ustedes practicar esto de exponer. Escuchen, ¿qué van a lograr con ustedes, con esto, ustedes? Que después de colgarlos en el Classroom, los compañeros de los demás equipos puedan entrar y verlos y entre ustedes poder hacer una autoevaluación y una coevaluación. Por ejemplo, entra, no sé, Juan Benítez y lo mira y le dice, Nico, no te entendí, hablas muy rápido. O Nico le dice a, no sé, a Fabricio, te trabas. Es decir, a ver, son las herramientas que tenemos que pulir para la docencia, ¿entienden? La lectura, el estudio, la comprensión, el debate y finalmente una composición, ¿no? En este caso, la factura de un video. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces con eso? Bien. Entonces, yo a las 7 salgo, vuelvo 7:10 y ahí ustedes me dan esa referencia, ¿sí? Muy bien. Voy a tratar ahora lo más rápido que pueda de explicar un tema que ya no hemos tratado, pero que ha quedado un poco como olvidado, porque yo seguí con un debate. Esperen, ¿eh?
Bueno. Ahí ustedes están viendo un esquemita que nunca terminé de digitalizar, pero que lo hice en función de lo que dicen Mudrovsky y Adamowski. Los textos de Mudrovsky y Adamowski son complejos, ¿para qué nos vamos a engañar? Son complejos, son de los más complejos que ustedes tienen para leer. Pero me gustaría que esa complejidad la abordáramos a partir de una guía. La guía es lo que yo les voy a decir ahora. ¿Qué nos interesa de lo que nos dicen Mudrovsky y Adamowski? Muy bien, si ustedes ven el título de este esquema, es Restauración de la Memoria. Restauración de la memoria. Muy bien. Vamos a recordar, ¿se acuerdan Guardo Ansaldi? Que decía que había díadas, que el docente enseña por díadas. Entonces, una de las díadas primitivas en la historia es memoria-olvido. Lo que le ocurre al conjunto de los integrantes de la humanidad, al conjunto, es que cuando dice que va a ser un registro de la crónica de lo sucedido, registro o crónica de lo sucedido, por más que trate de ser exhaustivo, el subconsciente, su pertenencia a una religión, su pertenencia a un sector de la sociedad, su mirada de la realidad social, lo va a ubicar en un lugar determinado como observador y va a observar algunos aspectos que lo impacten. Y ese impacto le va a generar la focalización del recuerdo, es decir, hay que enaltecer y hay que recordar algo. Del mismo modo, por la misma ubicación, por los mismos valores, normas, emociones que sienta este sujeto, supongamos que es el sujeto más circunspecto, más aséptico, más riguroso, de cualquier modo va a tender, por distintas razones, a no dejar registro de algo que le resulta horroroso, que le parece un mal ejemplo, que le parece aborrecible porque contradice lo que él cree. Por lo tanto, recuerden que entre los fundamentos de por qué hacemos historia, los humanos creemos que la historia nos sirve para fundar el origen. Nosotros creemos que la historia nos permite, en términos identitarios, fundar el origen. Y ese origen es identitario. Somos aquello que se fundó y por lo tanto tenemos una lógica en el recorrido. Ahí hay un rasgo de la tradición que no hay que abandonar, ¿no? Otro elemento por el cual hacemos historia, que es un poquito, diría, más avanzado, es el de la genética. Todos entendemos que la historia tiene una dinámica de cambio y que por lo tanto tenemos que estudiar historia para ir viendo cómo los sucesos van dejando atrás elementos, estadios, y aparecen otros. Y finalmente, en todas las épocas, decimos que hacemos historia por un sentimiento moral, porque tenemos que resaltar los buenos ejemplos a imitar y evitar los errores, los malos ejemplos. Sería una historia moral, ¿no? Imitemos a San Martín, no seamos patriotas, bla, bla, bla. Entonces, esos orígenes son míticos. ¿Qué quiere decir que son míticos? Que ocupan un lugar que tendría que ocupar la veracidad. Con lo cual lo que estoy diciendo es, cuando hacemos memoria, no tenemos en primer lugar contar todo lo que pasó.
lo que pasó y cerciorarnos de lo que pasó, aunque no nos guste. Este sería el rigor de la disciplina. El rigor de la disciplina histórica sería contar lo que pasó. ¿Con qué? ¿Con qué herramientas? Me la dicen ustedes. Ni con la moral, ni con la lógica de la dinámica de cambio, ni con la filosofía genética. ¿Con qué cuento lo que pasó? Con las fuentes. Con las fuentes. Con las fuentes. Bien, Miguel. Es decir, si somos una disciplina sistemática, no dependemos solo de lo que pensamos nosotros, sino de los hechos comprobables, de lo que encontramos. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Escuchen, que la historia tiene fuentes escritas por otros sujetos que también tenían búsquedas moral, búsqueda genética, tradiciones, y que en realidad, por estar en un lugar de la sociedad, dejaban papeles escritos que no son prueba indudable, son prueba dudosa. Entonces ahí ya la jodimos, ¿no? ¿A qué nos obliga esto? Claro, plantear la veracidad de esa fuente, ¿no? Bien, las fuentes tienen que estar examinadas a una crítica rigurosa para contrastarla y obtener de esa fuente los elementos que finalmente son los indudables. ¿Hay muchos elementos indudables? Bueno, evidentemente sí, ¿no? Si no, la historia sería un cuento que va a ningún lugar. Bueno, ¿para qué dije todo esto? Para volverlos a poner en el lugar de arranque. Cuando filosóficamente pensamos historia, pensamos en memoria. Decimos la historia o la memoria. ¿Por qué digo historia o memoria? Escuchen. Buenas tardes, profesor. Disculpe Hola. la llegada tarde. Ningún problema, Luis. La memoria la tenemos todos. Y como sujetos, con necesidades, con angustias, con temor, con valores, con normas, con expectativas, tendemos a recordar a la vez que olvidamos. Recuerden la díada. Memoria quiere decir recuerdo y olvido a la vez. ¿En qué proporciones? Bueno, lo dirá cada acontecimiento. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. No hay memoria como puro recuerdo, hay memoria como un mix, un híbrido, una díada de olvido y memoria. Y yo siempre apelo a lo mismo. Recuerden, ustedes no se presentan cuando tienen que hacer alusión a su identidad, a su recorrido, a su trayecto, a su currículum. Cuando quieren presentarse, aún con la mayor honestidad, dicen, yo soy este, pero cuando dicen yo soy este, lo que están diciendo muchas veces es, yo quiero que me vean como este. Porque es selectiva la memoria. Exactamente. Yo quiero que me vean como este, yo quiero ser este, pero los demás me ven desde otro lugar. Entonces, cuando yo actúo en sociedad y los demás me están mirando y yo estoy mirando a los demás, estamos construyendo memoria. Y una construcción colectiva se llama memoria colectiva. Esa es una buena categoría. La memoria colectiva es una categoría que transcurre en la sociedad, que el historiador tiene que observarla, pero que de ninguna manera es historia. Recuerden, la historia es el producto, resultado del análisis sistemático de muchas fuentes rigurosamente analizadas por el historiador, que se distancia, el historiador se distancia. Si se distancia, quiere decir que logra divorciarse de los anhelos, las pasiones. No, no logra divorciarse.
pero tiene que hacerlo como un instrumento, un método de su objeto formal. Tiene que Para hacer. generar objetividad. Exactamente. Por lo general, funciona algo que se llama en ciencia mirada intersubjetiva. Digamos, yo escribo algo de un periodo y lo leen muchos historiadores, y la reprobación de mis colegas, esa lectura de mis colegas, significa una no habilitación de lo que yo escribí. ¿Entienden? Así, ahí funciona como una regulación de otras miradas del rigor historiográfico. Pero bueno, volvamos a donde estamos. Memoria colectiva. Bueno, ¿para qué nos sirve Mudrov y Adamowski? Miremos el esquema, fíjense. Acá, debajo de restauración de la memoria, aparece pasado presente y dice ideología. Aparece la palabrita política, unida a ideología, y aparecen dos categorías que a la izquierda dicen categorías metahistóricas. Categorías metahistóricas. Quiere decir que están más allá de la historia, como disciplina de investigación. Esas categorías, ¿qué dicen? Que en realidad, cuando transcurrimos la dinámica existencial, cuando la gente vive, cuando estamos haciendo historia, la hacemos con esta materia. Cargamos el pasado en forma de experiencia. Ninguno de nosotros vive el presente como presente. En el presente, lo que está haciendo es poner en juego la experiencia. Los pueblos en general tienen un pasado cargado en su cultura. ¿Cómo? Como experiencia, como tanteo y error. Eso es una memoria colectiva que actúa como herramienta para acometer los nuevos hechos. Por lo tanto, ¿qué dicen Mudrov y Adamowski? No hay pasado puro, ni hay presente puro, ni hay futuro puro. Esas tres categorías no son puras. Lo que dice en realidad es que entre las tres categorías tenemos que armar dos. Nosotros vivimos en un periodo en el cual lo que nos ha pasado, lo que le ha pasado a un pueblo, se tramita como experiencia que actúa en el presente. Es decir, yo en el presente no soy hoy el de ahora, Juan Madariaga del 22 de septiembre del 21. Soy Juan Madariaga el que vivió la pandemia del 20 y el del 19, etcétera. Sí, Gabriela. Adelante, Gabriela. Me cuesta decir el nombre. Y lo hice como más criollo, quizás, el resumen de todo el texto, en la parte 1 y en la parte 2. Que sí, está bien lo que me está diciendo, pero bueno, nada, le quiero leer lo que escribí a ver si vamos bien. Porque una cosa es escucharlo, otra cosa cuando lo leí, que esto fue al principio. Puse que aportaba los estudios como tesis y marca la relación historiográfica personal y la memoria colectiva, dando un pantallazo de lo actual que está vinculada a la distancia de la fusión cívica que tenía originalmente, en lo que sería la primera parte. Y en lo que, bueno, después hice un resumen de Omar Hacha, Burucúa, en la segunda parte, y ahí quedé. Bueno, H. Burucúa sí. Está bien que lo hayas leído, pero yo no se los voy a pedir. No, está bien. Yo cuando fue al principio que descargué las cosas y lo leí, hice los resúmenes y quedaron Bien, acá. bien. Por eso. Pero está bien eso lo que hice como Sí. primera parte. Bien. Sí. Y en lo Le que es la agregaría- segunda parte, ¿qué le agrego? No, esto que estoy diciendo ahora, para ponerlo Bien. blanco sobre negro, que en realidad una categoría que llamamos espacio de la experiencia Sí. acontece en un presente que no es presente puro, es No. presente pasado o pasado presente.
A ver, Juan Sí, Madariaga. como no se puede definir eso, es medio Juan complicado. Madariaga, del 2019, del 2020, del 2021, está transido, ¿por qué? Por la pandemia, por un periodo de crisis económica. Entonces, la experiencia, y aunque no estuviese la pandemia, la experiencia de años normales funcionaría en mí informando el presente. El presente lo transito con lo que yo tengo cargado culturalmente del pasado, ¿entienden? El pretérito no desaparece para los pueblos. El pretérito está cargado en la cultura. Está bien. Profe, Y Bien, en la para segunda pasarlo parte, para pasarlo al perdón, criollo Carlos. sería como que cada sujeto interpreta su presente con su subjetividad, teniendo en cuenta todo lo que pasó y todo lo que nació, cada uno interpreta a su manera. No es un presente puro porque nadie es objetivo en un presente. No exactamente. tiene Es que un ver con las presente experiencias pasado. individuales. Es un presente pasado. Espacio de la experiencia. Y Profe, también William lo llamaba tradición selectiva, porque era de la comunidad, a través de la sí, cultura. No sé si está sí, bien. bien, bien. Y lo mismo, en este presente, además de que yo estoy actuando con el pasado encima, cargado, además, yo no vivo el presente puro, instantáneo, desligado de lo que quiero hacer. Mis proyectos, mis planes están vinculados con lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo ahora algo para el año que viene, para algunos, ustedes están estudiando no para mañana, están estudiando para el cuarto año, para cuando se reciban de profes. Están mirando un futuro que no existe, pero que está instalado como un horizonte de expectativa. Es decir, que el presente está unido al futuro, en la vida colectiva. Entonces, uno podría decir que el presente no existe. Es como una especie de presente pasado que se va constituyendo con un presente futuro. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué es lo que está dinamizando esta estructura? La política, la ideología. ¿En qué sentido? Que bueno, la cultura formula ideas de la sociedad, ideas de la economía, de la política, del cosmos, de la ciencia, e introduce variantes que me permiten pensar en planes para el futuro. Y esa es la política. Ideología y política intervienen en este formato metahistórico, ¿no? Estamos pensando en términos de cómo explicarle a los estudiantes en qué medida, escuchen bien, esto sale del texto, en qué medida la historia es vital. Alguien que dice a mí no me interesa la historia es porque no entendió esto. No es un problema de que él entienda el registro sistemático de lo histórico. No entendió que él como individuo es un ser histórico. Aunque lo niegue, es un ser histórico porque está en el plano de lo cultural que le aconteció, de los proyectos que tiene y en qué medida sus proyectos son obturados o permitidos por el proyecto general de la sociedad en la que vive. Por lo tanto, para que mis proyectos personales sean contenidos en los proyectos generales, uno por lo pronto lo que hace es interesarse, informarse, actuar, ser responsable cívicamente y tener una mirada histórico-política. Venimos desde acá, venimos de esta crisis y la superaremos de esta manera. ¿Entienden? Esta forma de pensar es la forma de pensar que le tenemos que instalar como método a los estudiantes, a los adolescentes. No cómo pensar, que entiendan que esta mecánica ocurre aunque ellos quieran o no quieran. Profe, Sí, me levantó la mano Luis Cortelesi. Profesor, usted dice que el proyecto personal se tiene que enganchar en el proyecto general o social. Si fuera así, nunca hubiera habido ni revoluciones ni
ni revolucionarios, porque se hubieran quedado achataditos y calladitos con lo que decía la sociedad en la que vivían. No, está bien lo que vos decís. Yo no lo dije en el sentido de adaptar. Lo que digo es, puede ser que mi proyecto personal justamente sea absolutamente opuesto a los proyectos generales, y en ese caso mi posición personal va a ser enfrentarlos. En ese caso yo me voy a informar, me voy a organizar para enfrentarlos en términos revolucionarios. Lo que quiero decir, cuando dije poner en contacto, no es que siempre tenga que ser incluido de un modo adaptado. Tenés razón, es así. Lo que cada cual de nosotros entiende cuando piensa en términos críticos histórico-políticos es los proyectos generales, los marcos ideológicos desde los que uno actúa, y se siente contemporáneo, coetáneo y corresponsable de lo que sucede, ¿no? Esto le ocurre a todos. Algunos son inconscientes de que siendo anónimos favorecen la corriente general, pero es lo Profe, que ocurre. disculpe, son las 7:01. Usted se tiene que ir al otro lado. Bueno, dialoguen. Porque si no, después lo van a retar. Sí, no se vayan, dialoguen por favor sobre los equipos y me lo pasan, ya vengo. Bueno, hay que dialogar a ver cómo nos dividimos los 4 textos, chicos, según dijo el profesor. Hay que ver cuántos grupos somos en total. Tendrían que ser 8 grupos. Son 4, serían 2 para por el cada número de grupo. cortantes. Entonces, ¿Todos habría tienen que- grupo ya? No, ahí en el chat del grupo están poniendo 2 o 3 compañeros que avisan que no tienen grupo. De última vez, grupo de hecho, somos- pueden formar ellos, uno entre ellos, o agregar alguno de los que tenga que le falte. En mi grupo somos 3. Habría Si que tenemos que ser solucionar 8, esto primero, tendremos que después ser lo 4 o dividimos. 5 en mi grupo. Bueno, pero eso de agregar sería lo secundario, se agregan a lo último, todo. La cuestión es distribuir los textos. Primero Yo hay que armar los propondría grupos para que saber. un representante por grupo y vaya tirando a ver qué textos quedan, y a medida que nos vamos organizando, sin matarnos, dividirnos ¿Cómo que sin un matarnos? texto, 2 Yo grupos. creo que A mí nadie Vilar sabe me qué gustó, texto te elegir. digo. Ojo. A mí me gustó Car. Si te También. gustó, que agarramos carga, Gaby. Ya está, los primereamos, es nuestro. Cantamos Bueno, no sé. Free, Car. No sé, Miguel, ahí aplica mafia vos, yo ahí no me meto. Ya los primereamos, vos te gustó, Cantamos, Gaby. nos salimos, que se Me maten. voy a comer un pucho. Chao. Mátense. ¡Mua, mua! 2 besitos. En mi grupo estábamos viendo de elegir Burke, pero creo que nos faltan 1 o 2 personas. En el grupo pues somos 3. Y bueno, ¿por qué Bueno, no mandan por alguien chat? que tome Tan solo nota, se van que sumando. anote. Grupo Fabricio, Car. Grupo Carla, Burke. Voy. Nuestro grupo ya está cerrado con Gaby, Miguel, Lili y Can, que está desaparecido en acción, no sabemos qué es de su vida. Nuestro grupo está cerrado, pero los que todavía están abiertos o los que no tienen grupo, pongan en el chat y se van agrupando por ahí. Ahora. Pamela, vos tenés grupo al final. Yo ahí te puse algo en el WhatsApp, por si te querías sumar al nuestro, que somos 3. Yo soy la figurita difícil, ya tengo grupo. Sí, eso no se negocia ya. Acá está cerrado, se cerró con el libro, se cerró con los integrantes. A otra cosa mariposa. Bueno, entonces váyanse, che. Sí. Ahora viene el profe y les digo, profe, acúselos con su mamá. Profe, me están echando, me tratan mal. Nos bullinean. No, chicos, si que alguien vaya tomando nota, los grupos, ponerle un nombre o un número y al lado el texto que van a elegir, así se lo pasamos al profe. Hola, buenas tardes, soy Sabrina y necesito un lugarcito ¿En casa o en el grupo? en el grupo. Pues tengo un lugar que puedo alquilar, pero... Sabri, ya que no contestó Pamela, venite con nosotros, que somos 3, así somos 4.
Dale, genial. La única condición es que tenés Gracias. que leer todo el libro vos. Listo, no hay problema. Bárbaro. ¿Ves, Nicolás? Ya la asustaste Bravo, y te dijo que Y sí. pasamos No, Sabri, los tenés que decirle resúmenes, que no te no. olvides. Eso es acoso, che. A mí me gusta asustar a la gente siempre. Pero el guate se nota. Ay, Dios. Carly, haz lo tuyo, que vos sos la que anota todo y la que nos orienta. Tenés esa Sí, facilidad de ir anotando todo. Gracias, Carly. estoy en eso. Che, ¿y el resto? Nadie habla. ¿Qué onda? Los ¿Cuántos asustados. quedamos al final? ¿Cuántos somos? Hay gente que no Entonces, está. Gaby, ¿tu grupo cuál tiene al final? Así lo pongo. No, no es mi grupo, es el grupo del preferido del aula. Así que le doy Ah, todas sus plumas a él, que bueno, sería entonces, Fabricio. ¿cuál? Yo estoy con Fabricio, con Miguel, con Ávila, con Juan, conmigo misma, que es un desastre estar conmigo misma, y me falta alguien, que no me estaría acordando. Lili. Liliana. Lili, Liliana Costa. Ahí está, Lili. Sí, sí, sí. Somos Fabricio y 3 más. Simple. Ahí está, más fácil. La pelota siempre al 10, papá. Vos confiá. ¿Qué Vos vale libro que te eligieron? portes bien, porque si no yo te voy a acusar, Mirá que yo te puedo acusar, solito. Mirá que conocemos el auto, ya no decimos conocemos dónde vivís, conocemos el auto ya. No, lo que sí me parece, me reí mucho cuando dijo que nos vamos a tener que juntar a hablar y hacer tipo un video, va a ser muy gracioso eso, quiero que lo sepa. Yo me tiento muy rápido. Polémica en el bar. Yo quiero ver que coordinen con Fabricio para juntarse que sea fuera del auto. Nos Yo pongo el juntamos auto, hasta 5 y entramos, tomamos una birra. Entramos Ahí 4 está. en el auto, justo. Vamos de paseo con Fabricio, se va a llamar el video. Bueno, pero está bien. O si no lo hacemos en un barsucho. Claro, tiro polémica en el bar. Como Café de por medio. los poetas de huevo. No sé, ¿Vieron alguna vez los poetas de huevo? no sé si vieron, pero hay un... Esperamos, no tengo problema. Sigo conectados con mis estudiantes. Sí, 5 minutos más esperamos. Sí, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Y arrancamos. Sí. Bueno, no, yo porque Juan tenía la clase, entonces por eso. No, estoy en clase, pero puedo trabajar en dúo, puedo trabajar en estéreo. Sí. Bueno, chicos, 2 grupos solo hasta ahora aparecieron. ¿Dónde está el resto? Nosotros siempre decimos, Profe, ¿estuvo escuchando todo? ¡Qué vergüenza! Bueno, a ver, estoy en la otra reunión, voy viendo qué pasa. Nos quedan 5 minutos, no quiero perder porque tenemos que entrar en muchos temas. Bueno, a ver, entonces, para redondear lo que me interesa que les quede de Mudrovsky y Adamowski. La historia es una actividad vital, dicen los autores, porque en realidad... Me guardaste fiambre. Ay, perdón, profe. No pasa nada, Carla. Entrega el fiambre. Después sigue. Lo que quería decirles es, el tema de la actitud vital sería vincular, acá vinculamos primero la historia con lo ideológico y con lo político. Paremos un poquito ahí, ¿no? Hola. Sí. Mirá el grupo que ingresó Montenegro a la reunión. Ajá. Yo te lo puse en el grupo. ¿Y entonces? Te digo que es el
¿Hay alguien ahí? Estamos todos, pero quedamos muy confusos. Yo tengo un grupo somos 4 en un grupo, no sé si es el tercer grupo o qué. Sí, eso, che, ¿es hasta 4 o 5 se permiten? Che, ¿alguien sabe qué pasó con el fiambre de Carla? Me quedé preocupado. ¿Cómo que Carla está fiambre? No me asusté. Se lo comió el gato, el hombre de Carla. No, me lo sacó El mi gato hermana, Benito. estaba merendando. Me caga en la merienda. Bueno, che, los otros grupos, ¿vos tenés grupo, Luis? ¿Eligieron más o menos qué libro van a tocar? Pareciera que el de Car. Bueno, se cerró, ya son 2 para Car. En el mío estaría faltando un integrante, si alguien necesita. Habíamos seleccionado el de Pierre y el de ¿Qué es la historia? Che, consulto, yo no, ¿Pero cuántos no libros abrí son? ¿Uno o todavía dos el que hay que Classroom. agarrar? Son 2 Claro. por grupo. Son 2 4 libros por... grupos, son 8 grupos. Son Bueno, pero 2 ¿quiénes grupos son los por cada autor. autores? Doctor, ¿quiénes son los autores? Dígame usted que sabe tanto. Por favor, que me están poniendo nervioso ya. Y tenés Car, tenés a Burke, tenés a Vilar y tenés a Bloch. Vilar está piola, como para agarrar 2. No sé qué opina el resto. Y Después lo Vilar hablamos son cualquier. capítulos. Acá Sí, son un par de dice capítulos. Yo lo tengo cultura, resumido. cultura Cuando y fue. clases sociales, pueblos y naciones y estados. Vilar Bueno, ya lo por tiene eso. en el grupo. Pregunta, Que ¿los nosotros libros que hay que tratamos de buscar. elegir están en lo último que subió el profesor o en el anterior, que está dentro del Hay trabajo algunos que práctico? son No, del en el anterior, en el anterior. Por Por eso, eso bueno, es el tema de nosotros que yo se va ahí a no lo repetir. escribí, ahí lo escribí en mensajes. Nosotros elegimos Burke y Bloch. Bueno, Fabricio, te dejo 1. jugar. Así que métete así, métanse. Qué sé yo, lo que quieran ustedes. Nosotros ya habíamos elegido Car, Gaby. No nos Y falta Luis uno. también parece. ¿Cómo? Pero no nos falta uno, negro. No nos falta uno. No. No, Con uno estamos bien. escuchen una es un cosa. texto. Escuchen Es un una texto. cosa. El Ah, trabajo listo. dice un solo libro, no 2 libros. Claro. Ah, listo. Bueno, Pensé que O entonces eran sea, el de hay Burke. 2 grupos Y que van a tener en un momento se equivocó Juan y dijo 2 libros por cada grupo, pero era un Claro. libro cada 2 grupos en realidad. Ah, Pero listo. se invirtió él. Ahí fue la confusión, por eso. Listo. Joya, gracias. Por eso, Car ya está cerrado. En equipo leer uno de los siguientes textos, dice. Claro, Claro. sí. Uno. Y ahora el de Burke hay 4 que tienen el mismo título, si Sí, no me pero es equivoco. el mismo libro. Sí, es el mismo recortó libro. un par de capítulos. Dijo, 4 recortó 2 partes. capítulos. Entonces es como que lo subió por partes, pero es un solo libro el de Burke. Tenés que juntar los últimos 3 para Burke. Los últimos 3. Claro, sí, los últimos 3 o 4, los que dicen PDF y CanScam. Es del mismo Claro. libro. Eso es Ah, todo un listo. solo libro. Listo, gracias. ¿Quién está tomando nota de cómo se van distribuyendo, chicos? ¿Alguien? Yo estoy tomando nota, pero están haciendo todo un desastre. Yo ya tengo Yo lo anoté en 3. mensajes, Carly, para que no te confundas. Muchas gracias. Bueno, para Car ya hay 2. Tengo 3 grupos. Carlita, yo te O sea, mandé, falta uno. Carla, yo te mandé ahí al Básicamente. WhatsApp quiénes somos y el libro. Sí, recién lo vi. ¿Qué dijiste, Nico? Vilar. Vilar. Luis eligió Car, que el grupo de Luis. El grupo de Car. ¿Qué otros grupos? El nuestro eligió Burke, el de ¿Qué es la historia? Así que yo Está bien, estoy Carla anotando. Burke. Camila, Franco, Nadia, ¿quién habían elegido? Franco. El de ¿Qué es la historia? Entonces compartimos. Entonces Burke ya está. No, Burke había elegido yo también, y lo dije antes. Ah, acá viene lo lindo, la pelea. Está bien, chicos, tiramos una navaja al piso, el que queda vivo se queda con el autor. No, igual porque había 2 grupos que seguramente si somos todos de A4, que iba a ser 3 grupos iban a hacer un libro. Así que Ruth, ¿ustedes cuántos son en el grupo? Porque nosotros somos 5 y ¿Qué es la historia? Es medio cortito, así que... 4. No sé Entonces qué te quise dejo a decir. vos, el de Burke, y después me ves algo. 20... no. Pero sí. ¿Dónde está? Ruth. Yo a Ruth la veo y recién me rascó la cabeza.
No sé, si Sí, no, encontraste estamos que se perdiendo hizo así. nosotros. Ruth dice, no sé, pero me parece que me están cargando, dice, pero va, ya eligió. Algo así. Te dejo porque son 3, son 4, me sonó a que te acostaron. Che, acá dice que somos 28. Ah, ¿Somos 28 en la cursada? ¿Somos ese número o falta No, gente? técnicamente somos Somos casi 30. 40. Somos casi 40, pero algunos son medios como que van y vienen, Medio pero veleta. van a aparecer en algún momento. Ok. Bueno, no sé si se sumarán lo que donde haya tengo por lugar. ahora es el grupo del preferido tienen a Vilar. Camila, Nadia, Franco tienen a Car. Mi grupo tiene a Burke, somos 5. Ruth con el grupo de 4 tiene a Burke también, o sea que Burke ya está. Faltarían 4 grupos más. Con 2 libros que Ahí, quedan. Carlita, te mandé el nuestro por el chat. Intrieri, Carrizo, Acosta, Fernández y Ávila, alias Can. Yo tengo uno, Fíjate pero por el somos chat. 3 Carla, por ahora. ahí te mandé por el chat. Tanto me quieren. Dale. ¿Hay alguien que está solo o sola acá? No, yo estoy en pareja de hace por lo menos 4 años. Mándenme Yo al privado hace que me es más fácil, 14. por favor. En Mi el más grupo se me pierde. ¿Te falta grupo, Lautaro? No, somos 3, nos falta uno. Ah, Y a todo esto no recuperé mi fiambre, loco. Que aparezca el fiambre de Carrito, se pudre todo acá. Ahí Pamela Bregú se suma al grupo que había 3. No me acuerdo quién era. El chico que Carlita, apareció. decime que es salchichón primavera, que ayer Acá arrancamos estoy. la ¿Quién? primavera. ¿Quién? ¿Cómo No, me gusta jamón, queso y salame. entrar en estos momentos? Porque es Lautaro. Entra en los mejores momentos, profe. Muy oportuno, profe. muy rico. Bueno, les dejo lo del salchichón primavera para otra oportunidad. Entonces, les estaba diciendo, retomando, disculpen, que los corté nuevamente, que bueno, que la condición de las categorías ideología política actúan en este espacio de la experiencia, en este horizonte de expectativa. Pero hay más. La historia no funciona como camino de formación ciudadana y de conciencia histórica sin un marco utópico. La utopía sería como una cristalización de un horizonte que sabemos que es imposible de lograr. Sin embargo, filosóficamente actúa como un mito a perseguir. Es decir, es un horizonte lejano por el cual luchar, por el cual tratar de cambiar las estructuras de la realidad. Entonces ahí tenemos ideología, tenemos política, tenemos utopía. Ahora, si nosotros vamos al marco del esquema y nos manejamos en ese triángulo que aparece ahí, ustedes van a ver que en un extremo aparece la memoria colectiva y la conciencia histórica un poco confusas en un marco que podríamos llamar construcción de ideas de la opinión pública en términos del conocimiento social que circula. Circula conocimiento político, conocimiento histórico, recortes. Esos recortes, que si se fijan en el triángulo figuran como memoria, olvido, error y mito, memoria, olvido, error y mito, son los que construyen un pasado de oro, que construyen los malos, los demonios, y construyen las divinidades, ¿no? Y en ese pasado de divinidades y de demonios aparecen las fricciones religiosas. Escúchenme bien, ¿qué son las fricciones religiosas? La historia acude permanentemente a que hay razones histórico-económicas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hace 60 años, escuchen bien, hace 60 años,
que la industria liviana quebró en la Argentina y que cada vez hay menos trabajadores en la industria liviana, porque la globalización trajo como resultado la caída de los costes de la mano de obra en lugares donde se desterritorializó la producción y donde las grandes corporaciones con la globalización lo que hicieron fueron tercerizar sus producciones, y la volatilidad de los capitales permitió que las inversiones vayan de Tailandia a Indonesia o a Nueva York y se vayan de Argentina o de San Pablo. Esto deterioró aún más la estabilidad de una producción de industria liviana, que producía textiles, que producía zapatos, que producía autopartes, que producía cemento, que producía herramientas en la Argentina. Los costos de energía, logística, mano de obra, cayeron en otros países y la Argentina fue cada vez menos competitiva y cada vez menos productiva. Por esa razón, aumentan desde hace 60 años algunas variables como la informalidad del empleo, el retiro voluntario de las empresas, la mecanización o la robotización en algunas empresas grandes. Es decir, esa destrucción del empleo en la industria liviana, que era el elemento central del sostén del ascenso social de los trabajadores en la Argentina, es la explicación racional de lo que nos pasó, económico-políticamente, porque esto pasó a lo largo de gobiernos militares, peronistas, después radicales. Sin embargo, cuando yo agarro gente en la calle me dice, no, fulano fue el que destruyó todo, y Mengano fue el que tenía que venir para arreglarlo todo. Cuando me dicen Mengano y fulano, lo que me están diciendo es Dios y el demonio. ¿Qué quiere decir? ¿Hablan de historia? No, hablan de religión. Lo que hacen es creer que alguien modifica todos esos factores. No, lo modifica el mercado mundial, lo modifica un consenso de naciones desarrolladas, lo modifica un conjunto de empresarios que decide llevar su plata afuera, lo modifica un conjunto de sindicalistas que arreglan con esos empresarios que no defienden a los trabajadores, lo modifican una cantidad de legisladores que votan en contra de los... Es decir, hay tantas decisiones que se pierde lo que los historiadores amamos, que es la multiperspectividad y la multicausalidad. Si nosotros nos paramos y decimos, el peronismo fue el problema de que la Argentina esté acá, o nos paramos y decimos, como no se sostuvo la política de Juan Domingo Perón, entonces la Argentina cayó en lo que está, lo que estamos haciendo es decir, de nuevo, hay un Dios y hay demonios. Esto ocurre todo el tiempo. ¿En dónde? En la memoria colectiva. Evita Santa, ¿entienden? Perón Demiurgo, fulano prócer, Mengano antiprócer. La teoría de los dos demonios también, que se gestó después durante la dictadura. Exactamente. Bueno, entonces lo que quiero decirles es, la conciencia histórica y la memoria colectiva están como luchando, ¿no? De pronto uno se encuentra con gente que dice, yo tengo conciencia histórica, yo sé lo que hay que hacer en la Argentina, y me dice, todos los golpes militares fueron los que trajeron a la Argentina hasta acá, por eso yo soy un demócrata y voto por la institucionalidad de no sé quién. Entonces yo me paro y le digo, mire, amigo, los golpes militares fueron apoyados por un montón de empresarios, no estaban solo los militares, no eran marcianos que venían, eran estructura. Los militares estaban cívico-militares. Claro, eran golpes cívico-militares. Entonces el ñato que me dice, se enoja, me dice, no, usted está a favor de los militares. No, yo no estoy a favor de los militares, yo estoy tratando de explicarle que hay otros factores. El tipo que hace, se enoja. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la memoria colectiva en realidad funciona con errores, con pasiones y con alguien que cree que la conciencia histórica se favorece por determinados lugares. ¿Qué lugar tiene el historiador y el profesor de historia en todo este merengue? Otro. Es un lugar un poquito más oscuro, un poquito más comprensivo, que funciona sobre categorías que no son las más esperadas.
Nadie está esperando que por la calle uno se pare y le diga, mire, ¿sabe lo que pasa? Es tan complicado, siéntese que le voy a empezar a explicar. Está lo económico, lo demográfico, vio que la gente se viene de las provincias y cada vez se viene más, porque resulta que hay roturación, se va al monte, se terminan las economías regionales, se planta soja, porque es lo que el Estado quiere. Los estados provinciales quieren soja, porque traen dólares, pero los que tenían una pequeña economía campesina se vienen ¿a dónde? O se van al Gran Chaco, o se van al Gran Resistencia, o se van al Gran Córdoba, o se van al Gran Rosario, o vienen al Gran Buenos Aires. ¿A qué? A construir una casilla y a ver qué pueden vender por la calle. O a buscar un trabajo informal. Toda esa cadena de sucesos es lo que tenemos que estudiar y explicar nosotros. Entonces, ¿qué hacen? Escuchen, ¿quiénes son los que nos pudren un poco la mercadería? Disculpen este tono que tengo, ¿no? Que nos pudren la mercadería. Aparece La Nata y escribe un libro y dice, yo les voy a contar la historia argentina. Entonces el tipo dice, de 1516 a la actualidad. Y el tipo es periodista, pero como tiene acceso a las fuentes y sabe escribir bien, escribe 2 libros y dice, hay que leer estos libros en las escuelas. Y yo me preguntaba hace unos años, si hay que leer el libro de La Nata, ¿qué hacemos con los libros de Romero, de Dongui? Los quemamos. El espacio público, la opinión pública ganada por los medios masivos de comunicación, se introdujo en el fenómeno de la conciencia histórica y en cada crisis es abordada por lo que los autores llaman historiología. Parece historia, pero no es historia. Tiene el formato de historia, pero es un libro que hace un poco de novela histórica, cuenta quién era Macri de chico, después nos cuenta quién era Vidal de chico, después nos cuenta qué pasó con Cristina en La Plata y por qué se fue al sur, nos cuenta un poco de su historia privada, un poco de mito y un poco de realidad, por qué los muchachos kirchneristas eran los que estaban en La Plata y militaban. Historiología. ¿Lo tenemos que leer nosotros? La respuesta es sí. Son fuentes secundarias. Esas fuentes nutren a buena parte del transeúnte que no tiene formación histórica y que tiene una buena búsqueda y va y compra el libro. Nosotros tenemos que reconocer que estos circuitos de difusión sobre la materia social, sobre la memoria colectiva, sobre la conciencia histórica, funcionan. Pero que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es terminar siendo un Felipe Piña. Contra todo lo que Felipe Piña puede hacer de bueno. Algunas cosas sí, otras es un anecdotario pasatista. Entonces, ¿vieron? Sí, o sea, cuenta algunas cosas que están bien, algunos libros están bien, pero cuando ustedes empiecen a leer textos históricos, se van a dar cuenta que Pacho O'Donnell, La Nata y Felipe Piña, como tienen un nombre y pueden vender libros, ¿qué hacen? Roban ideas de otros libros que la gente no conoce. Por ejemplo, Pacho O'Donnell escribió todo, no sé si ustedes alcanzan a ver unos libros morados que están ahí, que tienen una parte negra y otra gris. Esa colección la escribió José María Rosa y la terminó Fermín Chávez. Una colección de historia argentina nacionalista, peronista. Bueno, Pacho O'Donnell, Felipe Piña y otros amigotes tomaron lo que dice don Pepe Rosa y le robaron bastante. ¿Qué pasa? La gente no conoce lo que escribió Rosa. Y entonces hacen un neorevisionismo, hacen un pastiche que es como una redivulgación. Eso nosotros lo sabemos, la divulgación no está mal, lo que sí está mal es que los profesores de historia crean que tienen que ocupar un lugar similar a alguien que escribe en la revista Viva, o a alguien que, habla en la televisión 3 minutos. Nosotros tenemos que enfrentar jóvenes que están formando su subjetividad y que tienen que aprender a pensar históricamente, críticamente, que es bastante distinto a esto. Bueno, me interesa decirles algo más. Todos los estudiantes tienen que entender que en un punto el recorrido histórico es un recorrido que pone a cada uno de nosotros en una estructura genealógica.
la actitud vital, fíjense, a la izquierda del esquema, a la izquierda por acá, por acá, yo puse historicidad, y si nosotros bajamos ahí dice actitud vital, genealogía, cronología e ideología. Quedémonos en genealogía. El presidente hace unos días, unas semanas, cometió el brulote ese de que los argentinos vienen de los barcos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien, a ver, hay muchos de estos aforismos que ganan la calle y se difunden, ¿no? Y tiene un elemento que es bastante razonable este. Yo en la escuela durante muchos años, hace mucho, cuando trabajaba con chicos, les decía, los veía muy, muy alejados de la historia, ¿no? Entonces les decía, vamos a hacer historia, pero vamos a empezar por una historia vital, la historia tuya. ¿Quién sos vos? José Gómez. Bueno, anda y preguntale a los que viven con vos cómo arrancó. Preguntale a tus vecinos. Entonces los pibes venían con historias terribles, ¿no? Lo dejé de hacer porque lo hacían en un par de escuelas que era un barrio terrible, los padres nunca estaban, había madres por acá, por allá, qué sé yo, pero todos me traían y les pedía que agarraran un mapa. Y siempre los pibes tenían que buscar 3 o 4 generaciones, llegaban. Y siempre el mapa terminaba en Siria, terminaba en Turquía, terminaba en Italia, terminaba en España, y a veces terminaba en las provincias. Entonces, esa cadena genealógica que nos pone a nosotros en la estructura histórica relevante es muy importante para enseñar la historia como una actitud vital. Yo estoy en la historia. Yo construyo historia. Mis antepasados también. Esto le pone carne a la estructura de la clase social, los trabajadores, los sectores vulnerables. ¿Vieron? Me parece que es una necesaria mirada. Y otra más. ¿Cómo se hace la historia? Entonces, de pronto, cuando uno dice el siglo XX, y a los chicos que tienen ahora 17 años, uno le dice el siglo XX, el pibe nació en este siglo, y le estamos hablando de hace un siglo que ocurrió la Primera Guerra Mundial. Ahora, es bastante distinto si yo a ese pibe le digo, bueno, mira, ¿de dónde venís vos? ¿Hasta dónde conoce tu familia? Y no sé, mi bisabuelo o mi tatarabuelo. Bueno, vino de Italia en 1910. ¿Y a dónde vino? Bueno, se fue al sur de Santa Fe, no sé qué. La Primera Guerra, o el fin de la Primera Guerra, o la entreguerra, o la Segunda Guerra es mi familia. Es mi abuelo que se escapó. En mi caso personal, mi abuelo vasco tuvo un problema de polleras y anduvo con un facón ahí en el norte de Bilbao, y el tipo se tuvo que salir con lo opuesto y me subirse un barco. Y en el barco encontró una otra vasca y ahí fue. Y fueron y anduvieron por la provincia de Buenos Aires. Ese recorrido, para mí, es los vascos, los carros de leche, los conservadores, el que no votaba no tenía trabajo, ¿entienden? Los años 20, los años 30. Para mí, el barco que trajo mi abuelo me pone en Bilbao. Y ya la cosa de qué pasaba en Bilbao, qué pasaba con Franco, con los republicanos, no me es tan lejana. Por eso digo, enseñar historia a veces es pensar en lo genealógico, pensando en términos de generaciones. ¿Qué generación sos de argentino? ¿Sos hijo de italiano? ¿Sos nieto de italiano o de español? ¿Sos cuarta generación? Digo, esto lo mismo para los chicos que vienen ahora, ¿no? De Bolivia. Ya tenemos nietos de bolivianos que están acá, ¿no? Es decir, de muchos años. Entonces, todo esto constituye, me parece a mí, una carnadura del recorrido. Estos elementos de los textos de Mudrovsky y Adamowski me parecen interesantes. Y el último, para cerrar con este texto, es en qué lugar los autores colocan el rol del historiador. ¿Dónde queda el rol del historiador? Escuchen, el historiador es el que escribe libros
que nos modifican a nosotros la estructura académica para pensar lo que vamos a enseñar. El historiador está más alejado que nosotros. Nosotros estamos frente al historólogo que saca su libro y lo encuentro en la parada de diarios, mientras voy a la escuela a encontrarme con los pibes. Este recorrido me parece muy sano que lo tengamos presentes, porque es un juego en el cual tenemos que dialogar nosotros con lo que circula para componer un discurso, me parece a mí, que se interne en la escuela, que hable con los pibes, que le llegue a los pibes por distintos lugares, ¿no? Y también que nos ponga a nosotros en un lugar adecuado como profesores en historia. ¿En qué lugar estamos respecto de esto que digo, no? Bueno, les abro el micrófono. Profe, una consulta. Sí. Teniendo en cuenta el nivel de los chicos del secundario, ¿qué historiador sería bueno, con qué historiadores sería bueno abordar diversas cuestiones? Porque yo qué sé, si voy al Perindongui, No. lo vuelvo loco. No, Alperindongui es para vos. Alperindongui en secundaria no. Claro, Alperindongui es para vos. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo, acá, ustedes no lo ven, en mi biblioteca abajo tengo el libro de historia que yo estudiaba en el secundario en el ENET Casal Calviño. Yo fui un industrial y estudiaba con, ¿cómo se llamaba este ñato? Ibáñez. José Ibáñez. Ah, sí, el libro de Ibáñez, yo también estudié con ese. Bueno, entonces el libro de José Ibáñez era imposible, ¿no? Entonces había que... Ahora, a partir de ahí, editoriales como Aike, como Capeluz, ¿no? Como Tinta Fresca, han sacado una cantidad de textos que se parecen a las revistas, cada vez se parecen más a las revistas. Yo les voy a decir, yo guardo todos los libros que usé en la secundaria, los guardo. Hay algunos autores... Santillana ni le cuento. Está bueno, ¿no? Sí, está bueno, pero dependiendo cómo lo tome cada uno, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Pero a mí me pasa con Valentina, con la mía más grande, que está en séptimo, y vas leyendo y decís, pero acá me parece que falta un pedazo de historia. No están siendo de la amplios línea como para hacer exactamente a eso. Gabriela, yo estudié con libros de José María Rosa, historia en secundario, y después tuve que ayudarlo a mi hijo más chico, 25 años después, con historia. Y el librito que tenía mi hijo de historia tenía 30 hojas, donde yo había venido 11 volúmenes. Sí, pasa eso, de que decís, ¿por qué yo leí esta piba lee tan poco? Claro, pasa eso. Bueno, pero lo que le pasó a Luis, que me pasó a mí, es que íbamos a una escuela seleccionadora. Yo iba a una escuela donde había 6 primeros y terminó un sexto. Después de 6 años pasamos de 180 a 23. ¿Ese es el país que queremos ahora? No, nosotros queremos que ahora, lo dice la ley, todos los estudiantes terminen la secundaria. La exigencia que tenemos... Profesor, mi escuela no era seleccionadora. Lo que pasó, que al profesor de historia le habían cerrado todas las puertas, era amigo del director, y le dieron unas horas como para que pudiera vivir. Esa es la diferencia de la cosa. Y el tipo les exigía mucho, porque trabajar con José María Rosa era textos muy... Había escrito libros con José María Rosa, él. Mirá. Así que sí, tengo una anécdota de él cuando cayó un inspector y le empezó a discutir lo que decía el profesor de historia. Y él lo único que hizo, agarró, sacó del portafolio, porque estaba para la clase de hoy, tenía una pila de documentación fotocopiada, como 40, 50, y le daba a algún alumno, a ver, léele tal esto al profesor, léele tal esto. ¿Y a usted qué le parece de la carta que dice esto? Escúchame, ¿qué era Fermín Chávez? No. No. ¿Orona? No. Sí, Fermín Chávez terminó los libros de José María Rosa. Ya sé. ¿Cómo se llamaba? ¿Orona se llamaba el profe? ¿Cómo se llamaba? No, Rizzo se llamaba de apellido. Ajá. Pero, bueno, tenía entre otras cosas un llavero con la imagen de don Juan Manuel, ¿no? Claro, lógico. Pero era el loco de los documentos.
Así que calcúlele historia argentina con qué tuvimos que estudiar, ¿no? Bueno, escuchen, hablando un poco de cerrar esta clase de Mudrovsky y Adamowski, yo creo que se las puse en blanco y negro. No quiero que ustedes se torturen con el recorrido académico que hace Mudrovsky y Adamowski. Yo creo que a esos textos hay que sacarle esto que le acabo de decir. Hay que elaborarlos un poco los textos, pero esto me parece que es lo importante. Muy bien. El día de hoy no nos va a dar para un poco más, pero sí quiero decirles algo más. La clase pasada, en el desarrollo civilizatorio, llegamos a un punto en el cual me parece que yo no quiero obturar ninguna explicación que a ustedes les sirva. Entonces, les voy a hacer una pequeña presentación y les voy a explicar para qué. Para que después podamos continuar una lectura ya más cerca de noviembre, al final, sobre las grandes teorías sociales. Las grandes teorías sociales son el liberalismo, el cristianismo, social cristianismo, el socialismo, el marxismo en todas sus familias, digamos, sus vertientes, el anarquismo y el nacionalismo. De esas corrientes tenemos que terminar el año pensando cómo tramitan las principales categorías sociales. Pero para llegar a eso, yo no quería obturar la clase que quedó la vez pasada. Esperen que les haga un recorrido más. Nosotros nos queda, para la clase que viene, ver una breve historia de la ciencia. Hicimos un recorrido civilizatorio. Vamos a hacer un breve recorrido de historia de la ciencia, que se va a ir acercando. Para hacer ese recorrido de la ciencia, ustedes tienen cargado varios textos. El texto que vamos a tratar la clase que viene es el de Guibur, Gigliani y Guarinoni, que es de un texto de la UBA que se llama Introducción al Pensamiento Científico. Y después vamos a trabajar sobre ese texto la historia de la historia, es decir, cómo la historia avanzó desde la crónica a las escuelas actuales. Eso es lo que nos queda por hacer. Para eso encuentran un texto en el Classroom, que ya lo puse en el día de hoy, que es el libro de Moradielos. Moradielos, el título es El oficio del historiador. No son muchas páginas, son las páginas necesarias para estudiar cómo evolucionó el método histórico y las temáticas históricas básicamente desde Grecia a la fecha. Bien, eso vamos a hacer la clase que viene porque hoy no llegamos a más. Pero la última clase, yo quedé en el punto en el cual les dije, bueno, entramos a marxismo, les expliqué algo que obviamente lo expliqué rápido, porque el marxismo es una de las teorías fundamentales para entender el recorrido histórico del siglo XX. Sin la teoría marxista no se puede entender la evolución de la disciplina histórica en el siglo XX. Entonces, quería explicarles algo con una presentación que uso en cuarto año, pero no se las voy a pedir a ustedes ni de casualidad. Esta es en base a un texto de la evolución del marxismo. Vamos con eso. ¿Por qué? Porque otro tema que nos queda por ver es el análisis del marxismo, pero leer algo de Marx y Engels, breve. ¿Qué dice Marx y Engels? ¿Qué es la historia? ¿Qué dice del liberalismo? ¿Entienden? Bueno, vamos, les presento, a ver si puedo. Profe, ¿cuál es el que dice socialismo, anarquismo? Sí, señor. Ah, está ahí en el Classroom. Bueno, espero, a ver.
Muy bien. Bueno, yo se los dije bastante rápido el otro día. Esto ustedes lo van a poder bajar a papel, lo pueden tener ahí, pero me interesa que esto no sea un tema tabú, porque es muy importante para ustedes en el recorrido de lo que van a estudiar como historia. Yo lo utilizo para historia argentina en el siglo XX, ¿no? En la materia del cuarto, un poco para ubicar las corrientes argentinas de la izquierda, pero acá están, este esquema lo hice tomando el texto de Perry Anderson, que es un historiador marxista inglés, de un libro que se llama Las corrientes por el marxismo occidental, perdón, el marxismo occidental. Muy bien, ¿qué nos dice Perry Anderson? Fíjense, si la vista no me falla, lo voy a agrandar un poquito y lo voy corriendo. En 1820, fíjense, ya instalada la revolución industrial, en sus primeras consecuencias de deterioro social, aparece este famoso socialismo utópico. ¿Qué sería este socialismo utópico? Como les dije en la clase pasada, Saint-Simon, Fourier, Owen y otros decían, hay que modificar esta corriente de progreso del capital que es beneficiosa, porque en realidad expande la ciencia, produce, crea riqueza, pero produce desequilibrios sociales muy profundos. Entonces, ahí aparece el socialismo sansimoniano, el de Owen y el de Fourier. Bueno, ¿qué es este socialismo sansimoniano como socialismo utópico? Bueno, la utopía vendría de cómo Marx calificó a estos socialistas. Marx, dentro de unas décadas, los va a calificar como románticos o utópicos. Romántico quiere decir que es emocional, es volitivo, pone la voluntad por encima de la razón, pero que no entiende el proceso. Bueno, la idea de este socialismo era reformar el capitalismo, hacerlo menos explotador. Para eso pensaban en un socialismo cooperativo, pensaban en crear pueblos dominados por trabajadores, gestionados por trabajadores, que eran los falansterios, y pensaban en una corriente que regenerara las pasiones más deshumanizadas de los empresarios capitalistas, ¿no? Bueno, para 1848, a ver, les digo algo de historia, la primera revolución liberal fue la Revolución Francesa. Generó una corriente de burgueses que terminaron en la legislación civil, ¿no? Todos los hombres son iguales ante la ley, nacen libres, nacen con derechos. Bueno, en 1820 hubo otra revolución en Europa, de los liberales. La Revolución Gloriosa de Inglaterra. No, la Revolución Gloriosa fue en 1688. Acá estamos hablando... anterior. Esa fue la primera, si vos querés, tenés razón. Después vino la Revolución Francesa, 1820 y 1830 en Europa. Los liberales intentan tomar el poder en París, en varias ciudades, y lo toman. Pero la revolución de 1848, que fue la tercera, donde toman el poder en Francia, pero no lo toma los socialistas, lo toma Napoleón III, el heredero de Bonaparte. Esa revolución en París trae como consecuencia que en las calles de París se hacen visibles sectores claramente repudiando al liberalismo, repudiando a la burguesía, y no son los sans-culottes de Charles Babeuf de la Revolución Francesa, no son esos lumpen proletariado, los que están marginados de todo. Son ahora corrientes que abogan por una lucha violenta. Bien, de ese año 1848 es la aparición de dos corrientes teóricas, analíticas, racionales, diría yo, científicas, de pensamiento anticapitalista. El anarquismo, con Proudhon, y el socialismo científico, con Marx y Engels. ¿Qué dice Marx?
Bueno, la crisis del capital, lo que está demostrando es que la lucha de clases entre los trabajadores y los empresarios está empezando a auspiciar la toma del poder por los sectores que pueden hacer avanzar la historia. Esta es la idea dinámica, dialéctica de Marx, que en la lucha de clases, ¿se acuerdan que hablamos del materialismo dialéctico y el materialismo histórico? La lucha de clases va haciendo que esos enfrentamientos den lugar a un mayor crecimiento de la producción y a un nuevo ciclo histórico de la humanidad. Entonces, Marx decía, de las primeras hordas primitivas, donde había una especie de comunitarismo de origen, después se pasó a la caza de hombres, al esclavismo oriental, después se pasó al esclavismo mediterráneo, después se pasó a un sistema de colonato y dominación del principado, y finalmente se llegó al feudalismo. Y del feudalismo se pasa al capitalismo. Decía Marx, el feudalismo dio lugar al capitalismo y el capitalismo dará lugar a una nueva forma de lucha de clases que será el socialismo científico, que es el método para analizar la estructura de la lucha de clases. Marx decía que cuando la vanguardia del proletariado, el sector que tenga conciencia de la explotación del capital, tome el poder, se va a acudir a una sociedad comunista. Este era el Marx agitador. Pero Marx escribía textos con Engels contra los textos que escribía Proudhon. ¿Qué decía Proudhon? El mal del capitalismo no es el capitalismo, es el Estado, porque el Estado permite que los burgueses hagan leyes que favorecen a los explotadores. Por lo tanto, no hay que terminar con el capitalismo, hay que terminar con el Estado, con la policía, con la escuela, con las iglesias. Cualquiera que intente ponerle a otro una norma es un explotador. Por lo tanto, los anarquistas en un principio eran libertarios, es decir, creían en la libertad total. La palabra que reemplaza anarquista es ácrata. Sin kratos, poder, sin poder. Los hombres tenían que vivir en comunidades abiertas, pero en esta etapa, tanto anarquistas como socialistas científicos, ¿qué veían? Que estos socialistas utópicos eran románticos, estaban haciendo un examen, si ustedes quieren, demasiado benigno de las condiciones de los trabajadores oprimidos. Muy bien. La corriente anarquista siguió difundiendo sus textos, los más conocidos anarquistas fueron Proudhon, después Bakunin, Kropotkin, ¿no? A la Argentina había unos cuantos italianos y españoles anarquistas, ¿no? A principios del siglo XX. Muy bien. Marx y Engels, junto con Proudhon, acudieron a un periodo en el cual los parisinos tomaron París, la Comuna de París, en 1871, y hubo ahí un gran despiole. Pero antes de ese gran despiole en Europa, Marx y los anarquistas y algunos socialistas convocaron a todos los trabajadores del mundo a formar una primera internacional de los socialistas, es decir, todos aquellos que fueran anticapitalistas se reunirían en Europa para establecer una estrategia internacional de lucha contra el capitalismo. Bien, recuerden que todos estos autores estudiaban historia. Marx es un gran historiador y lo que están diciendo es, el problema de la historia es que la venían viendo desde la superestructura política y jurídica, y a la historia hay que estudiarla desde la base material económica. Cómo unos hombres producen extrayendo riqueza de otros hombres que son explotados, para decirlo sencillo, ¿no? Bien, la hora avanza y yo voy a avanzar. Si ustedes me dicen que va bien, ¿va bien? Sí, sí. Sí, profe. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces,
se convoca a esta primera internacional socialista que se clausura en 1872. Los principales contendientes acá fueron Marx y Proudhon. Marx escribió un libro que se llamaba Miseria de la filosofía, escribió textos contra Proudhon y Proudhon contra Marx, ¿no? Pero los dos tenían el mismo diagnóstico, un periodo de muchísima explotación en Europa contra los trabajadores. Y era un periodo en el cual, a partir de la prédica de la Primera Internacional, se fundaron las primeras filiales que podríamos decir eran anteriores a los sindicatos, ¿no? Filiales que agrupaban a los trabajadores para poder comprar, para hacer una exequia, para comprar el cajón, para darle dinero a la viuda, para hacer fondos de huelga. Es decir, Estamos hablando, profe. Sociedades de fomento, ¿no, profe? ¿Cómo? Sociedades de fomento, una cosa así. Más que sociedades de fomento eran... Socorros mutuos. Sí. Esas sociedades en general funcionaron cuando había inmigrantes, ¿no? Pero algo así, era una comunidad de trabajadores que finalmente... Como los soviets en la Rusia. Eso fue después, los soviets ya son unidades de lucha revolucionaria, están armados. Bueno, la cuestión es que les voy a pasar un chivo. Para ver este periodo que estoy diciendo, 1860, busquen una película que se llama Germinal. Germinal. Debe tener ahora 15, 20 años. Trabaja Gerard Depardieu. Es una película, la mejor película que vi sobre el origen de la lucha entre anarquistas, socialistas y marxistas en las minas de carbón de Francia. Es una película magnífica para entender este tema. Germinal. Está hecha sobre un guión que se basó en la novela de Émile Zola, un novelista francés que justamente escribe Germinal sobre el surgimiento de las ideas socialistas. Bueno, muy bien. ¿Cómo sigue esto? Porque quiero explicarles rápido esta parte. Esta primera internacional fracasó. Marx y Engels siguieron escribiendo. Marx escribió El Capital, ¿no? Obviamente, un análisis de cómo la dialéctica materialista dio como resultado la evolución del capital y del capitalismo, hasta que en 1889 se funda la Segunda Internacional, es decir, de los Estados Unidos, de Europa y de muchos países latinoamericanos, entre ellos de la Argentina, concurren integrantes de distintos partidos, agrupaciones que adherían a las ideas de Marx o adherían a las ideas de otros que no eran tan radicales como Marx. Marx y Engels proponían la revolución violenta, eran revolucionarios, pensaban en una vanguardia armada de los proletarios. Pero en Alemania habían surgido otros ñatos, en Francia también, que pensaban que desde reformas del Estado, como había llevado, por ejemplo, Alemania, se podía en todo caso mejorar las condiciones de los trabajadores y en otros casos otorgarle a los trabajadores la intervención en las elecciones de las dietas, las representaciones parlamentarias. Estas ideas empiezan a llamarse socialdemócratas. Sería como una idea de integración de los trabajadores en la política ampliada de los estados que van convirtiéndose en formatos republicanos. El primero que lo establece es Otto von Bismarck, que es el canciller del Imperio Alemán. ¿Qué hace Bismarck? Empieza a entregarle subsidios sociales a los trabajadores y amplía la posibilidad de la elección en dietas. Surge Lasalle, que va a ser el fundador de un partido que podemos llamar socialdemócrata. ¿Qué quería decir? Que pretendía que los trabajadores mejoraran su condición, logrando aumentar el caudal de representantes en la dieta o en la Cámara de Representantes y que después esa mayoría lograra leyes obreras. Jean Jaurès era un francés que pensaba algo similar.
En la Argentina, el Partido Socialista de Juan B. Justo, Repeto, Dickmann, del Valle y Berlucea, nuestro Partido Socialista, surgido en 1896, eran amigos de Jean Jaurès. Se carteaban con Jean Jaurès, también se carteaban con Marx, se carteaban con Engels, ¿no? Pero tomaron la idea de este... Alicia Moró de Justo también entra ahí, profe. Era la mujer, Cuenta claro. después. La mujer de Juan Palacios. Exacto. Obviamente Palacios. Bueno, escuchen. Ahora, estas ideas ingresan a la Segunda Internacional. En la Segunda Internacional Marx había muerto y hay dos posturas. En la Segunda Internacional están los que creen en la revolución, que son Engels, Kautsky y Rosa Luxemburgo. Pero están los que creen en una reforma socialista evolucionista, en vez de revolucionaria, evolucionista. ¿Quién es ese? Un alemán que se llama Eduardo Bernstein, que funda la socialdemocracia alemana, es decir, un partido que no vaya a la violencia y que eduque a los trabajadores para la conciencia política, integrarse al sistema representativo y mejorar su condición dentro del sistema. La Primera Guerra hace que la Segunda Internacional desaparezca. En ese periodo, Rosa Luxemburgo muere en el intento de una revolución en Alemania. Y en ese interín, el secretario de Kautsky se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, por los amigos conocidos como Lenin. Este Lenin, en la Primera Guerra, se va en un tren y lo meten dentro de Rusia, y él lleva a cabo, junto con Trotsky y junto con Stalin y con Plejánov y otros, lleva a cabo la famosa Revolución Rusa, que fue un proceso que no lo vamos a estudiar acá, es bastante complicado. La cuestión que triunfan, toman el poder después de una guerra civil, Lenin muere y quedan sus dos sucedáneos, Stalin y Trotsky. Los tres eran marxistas, adherían a las ideas de Marx. Fundaron la Tercera Internacional. Esta Tercera Internacional adhirió al comunismo soviético, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, la Tercera Internacional la dominó, muerto Lenin, Stalin. Por lo tanto tenemos, escuchen, un socialismo romántico utópico, anarquismo, el primer socialismo científico de Marx. Tenemos el marxismo revolucionario de Kautsky, Luxemburgo y Engels. La socialdemocracia, Bernstein, que actuaba en Alemania fundamentalmente, después también en Francia. Y después tenemos el marxismo-leninismo, que va a fundar el comunismo en la Unión Soviética. Trotsky no estuvo de acuerdo con Lenin, así que tuvo que rajar antes de que lo mataran, se fue a México y fundó la Cuarta Internacional, que tomó el nombre de trotskista, marxismo trotskista, marxismo stalinista, marxismo leninista. ¿Cómo le llamamos al marxismo de Marx? Llamémosle marxismo marxiano. Los orígenes académicos de Marx son los de el socialismo científico. Es preferible quedarse ahí. Todo esto que acabo de decir es fruto de lo que ocurrió en la historia, no de las ideas de Marx. ¿Entienden? Para que nosotros entendamos la historia. Pero la cosa no termina ahí. Después, en el concurso de las ideas mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, en China, Mao Zedong, que estaba en guerra civil con Chiang Kai-shek, el nacionalista, llevó a cabo una teoría que Marx nunca tuvo en cuenta. Para Marx, la vanguardia de los trabajadores eran los obreros industriales. Pero Mao dijo, siendo un país absolutamente agrario, China, que era importante unir a los estudiantes universitarios de las ciudades con los campesinos. Y esa unión de estudiantes y campesinos fue la que llevó a Mao al poder, fundando entonces el marxismo maoísta. Esto ocurrió durante
1949-1950, y entonces en el mundo había dos grandes imperios comunistas, ¿no? El de la Unión Soviética y el de China. La cosa no terminó ahí porque tanto China como Unión Soviética trataron de expandirse en África, en Asia, lanzaron vanguardias a Corea, después a Vietnam, finalmente en América una revolución que había comenzado siendo liberal católica, porque Castro era un liberal católico, terminó siendo, cuando quedó solo el régimen que tomó el poder ante los marines estadounidenses, se convirtió al marxismo para obtener la ayuda de Khrushchev, ¿no? Del que mandaba en Rusia, que le mandó misiles. Así que la revolución que había surgido como antidictatorial, liberal cristiana, se convirtió en una nueva revolución, digamos, de la familia marxista. ¿Cómo la llamamos? Algunos la llaman castrista, otros la llaman foquista y otros la llaman guevarista. Finalmente es la cubana, ¿no? Y después hubo otros teatros. Nicaragua fue un teatro, pero muy pasajero. Y en toda América, el castrismo, el guevarismo o el foquismo hizo importantes avances. No tomó el poder, pero sí tuvo muchas organizaciones que intentaron y lucharon contra las dictaduras y contra los gobiernos, ¿no? En Francia, en Políticos como el Alemania, Mans en Bolivia, todo eso son netamente troquistas. bueno, hubo mezcla, ¿eh? Porque los trotskistas se unieron con los guevaristas, aunque no estaban de acuerdo. También en algunos casos se unían con el PC. Es más complicado. En Historia Argentina de Cuarto los espero y ahí vamos a meterle a fondo. Pero en Europa, todos esos partidos comunistas eran muy importantes después de la Segunda Guerra. No fueron estalinistas. No se dejaron conducir por la Unión Soviética. En estos estados de Europa, lo que sucedió fue que el marxismo, convertido en partido comunista, actuó dentro del sistema político democráticamente. Si ustedes buscan y googlean Partido Comunista Italiano, gigantesco. Partido Comunista Francés, gigantesco. Partido Socialista Italiano, Partido Socialista Francés, Partido Socialista Español, portugués. Es decir, ese marxismo occidental que tiene muchos nombres muy importantes. Les voy a decir algunos. Lukács, Korsch, hasta acá son menos conocidos. Pero escuchen este nombre. Gramsci, Sartre, Althusser, Sartre y Gramsci son grandes intérpretes de Marx, pero lo que dicen es, Marx no nos permite entender la complejidad de los estados occidentales de Europa, que luchaban contra la Unión Soviética y que trataban de tener un espacio equilibrado socialdemócrata. Sin embargo, se siguieron llamando partidos socialistas y partidos comunistas y seguían la prédica de alguna manera de Marx. O sea que Marx también terminó en boca de algunos que terminaron siendo democráticos y no violentos, ¿no? Esto también pasó en Argentina, si uno sigue el derrotero del Partido Comunista, por ejemplo, y del Partido Socialista, ¿no? Que se fragmentaron mucho. Bueno, espero que les haya sido de alguna clarificación o más confusión. No, estuvo bueno el paseo. Profesor, este cuadrito, ¿cómo lo insertamos? O sea, ¿cómo dentro de qué texto? No, yo lo que quiero es esto. Cuando nosotros ahora leamos algunos textos de Marx, quiero que ustedes entiendan, cuando leen otros textos, que Marx fue un teórico que nos permite entender categorías historiográficas. Materialismo dialéctico, materialismo. Pero Marx fue además un agitador político que quiso llevar a cabo la revolución y que los que siguieron a Marx utilizaron su teoría revolucionaria y que esa teoría revolucionaria cruzó todo el siglo XX. Entonces hay que reconocer que las ideas de Marx se fueron modificando según qué autor la tomara.
Sí, la tomó Lenin, hizo algo, la tomó Stalin, hizo otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, Stalin decía, O sea que plantó la semilla. la revolución tiene que quedar en la Unión Soviética. Vino Stalin y dijo, Trotsky dijo, de ninguna manera. Para Marx, la revolución tenía que ser permanente y universal. Todo el planeta tiene que ser socialista. Fíjense, dos teorías bastante enfrentadas. ¿Y qué decía Mao? Si no tenía obreros industriales. La revolución la llevan a cabo los campesinos, pero eso no estaba escrito en los textos de Marx. Para Marx, la revolución iba a ocurrir o en Inglaterra o en Alemania, porque eran los estados más desarrollados. La vanguardia eran los trabajadores industriales. Lo que ocurrió en la historia fue que la revolución se dio en un país que tenía islas de producción industrial, pero que era básicamente un país premoderno, agrícola, feudal, como el zarismo ruso. ¿Entienden? Yo quiero que ustedes sepan que cuando hablamos de marxismo en esta, lo hacemos como una teoría de interpretación de la historia, de la economía, de la sociología en términos académicos. Un paraguas es amplio, básicamente. Un panorama, muy bien, muy bien. No, yo esto no se los voy a preguntar. Me parece que solamente completa un recorrido, porque si no se los digo, la verdad, los dejo en dudas que me parece que como estudiantes de historia es necesario que lo hayan escuchado. Bueno, gente, nos pasamos un poquito, nos vemos el miércoles que viene. Pásenme por WhatsApp cuáles son los grupos y qué texto va a usar cada grupo. ¿Listo? Muy bien, profe. Perfecto. Profe, buena semana. Nos vemos. Chao, buenas noches. Perdón, profe, justo había ido al baño, ya cierro.